Héctor Fernández, ¿qué deberíamos hacer con las obras de artistas vivos que han cometido delitos graves y siguen beneficiándose económicamente de ellas? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, las películas del pederasta Polanski. A ver, Polanski no ha sido condenado. Ok, todo parece indicar que efectivamente el sujeto hizo lo que se dice que hizo, pero no está condenado. Y no estando condenado tienes un problema. Vas a actuar tú más allá de la ley, por encima de los jueces. Eso lo veo como un problema. Creo que hay en la persecución de la cultura de la cancelación, que existe y que es absolutamente cierta, aunque lo quieran negar, hay casos que nos podrían poner en un problema. Por ejemplo, el caso de Woody Allen, que tan brillantemente ha analizado Edu Galán en su libro, que aquí lo tengo, por cierto. El caso de Woody Allen, que destroza sus obras, no vuelves a mostrar su cine. Vale, pero ¿y si un cineasta le pegaba a su mujer? ¿Y si un cineasta un día se robó un florero? Si un pintor mató a una persona, por ejemplo, Caravaggio mató a una persona. De hecho, pasó los últimos años de su vida huyendo de la familia del tipo al que mató, hasta que finalmente, al parecer, lo alcanzaron y lo mataron. Nos deshacemos de todas las obras de Caravaggio, porque eso probablemente yo podría decir, bueno, sí, el asesinato está mal, pero otras personas pensarán que la homosexualidad está mal y querrían acabar con todas las obras de Leonardo da Vinci, que era homosexual hasta donde sabemos, o de Michelangelo Buonarroti, que también hasta donde sabemos era homosexual. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién decide y cómo decide? Yo esto lo traté en un cuento que nunca se publicó, por cierto, un cuento, no me acuerdo si se publicó, bueno, un cuento que hice en inglés, que era de un escultor maravilloso que estaba rompiéndola en el mundo, ¿no? Un tipo maravilloso, espectacular, cuyas esculturas tenían locos a todos, exponía donde quería, ganaba lo que quería. Y un día, al mismo tiempo, por cierto, donde él vive, hay un asesino en serie que está descuartizando gente. Una cosa aterradora, la policía no lo encuentra. Y finalmente un día, trasladando una escultura, la grúa falla, la escultura se rompe, sale de ahí un olor horroroso y hay un trozo de ser humano dentro de la escultura. Y entonces se empieza a ver que dentro de las esculturas están los cuerpos o partes de los cuerpos de las personas a las que ha asesinado el escultor. Este escultor maravilloso que hacía esculturas sobre el amor y la solidaridad humana y tal y cual, y que era un asesino en serie. No recuerdo si él se suicida para quitarse de líos, pero el problema con el que se quedan todos es, primero, todo lo que dijeron sobre su escultura, cómo se cambia. Y dos, ¿qué se hace con las esculturas que ya están allí? No todas tienen cuerpos humanos, no todas son parte de su locura como asesino psicópata en serie, pero ¿qué se hace? Yo creo que es un dilema enormemente difícil con el que hay que ser enormemente cautos por dos cosas. Primero, porque no hay personaje perfecto. Obviamente hay niveles de imperfección, del racismo verbal de Lovecraft, que nunca me pareció a mí rechazable o excesivamente condenable. Él era tan racista como era toda la gente de Nueva Inglaterra en los años 30 y 40, no era nada especial. O el sexismo de quienes escribían canciones rancheras en los años 40, por decir algo, ¿no? No es lo mismo eso que cuando tienes una persona que es verdaderamente un delincuente, verdaderamente un criminal. Y te voy a poner un último caso. No tengo la solución, pero tengo el problema, y creo que el problema no se resuelve tan fácilmente como lo resuelven unos destruyendo la obra de aquellos que les caen mal o que les parece que fueron incorrectos. Phil Spector fue un productor, y aunque está ahí, está vivo, fue un productor musical que revolucionó la producción musical con lo que se llamó el muro de sonido. El muro de sonido fue la creación de la introducción de una enorme cantidad de instrumentos detrás de los cantantes. Esto lo hizo sobre todo con grupos, con tríos de cantantes negras que estaban muy de moda en los años 50, 60, y la muralla de sonido de Phil Spector era como el cimiento maravilloso con violines y pianos y arpas y docenas de chelos que creaban un sustrato maravilloso para que lucieran las voces
de las cantantes. Dos horrores tuvo. Primero, del Death of a Ladies Man, lo comentaba yo, de Leonard Cohen, que Phil Spector hizo un trabajo de producción que no tiene nada que ver con Leonard Cohen, que es el disco más raro. Es como si Beethoven se pone a cantar boleros, o sea, nada que ver. Y luego, por supuesto, el Let It Be de los Beatles, que hizo una serie de cosas que horrorizaron a los Beatles cuando se lo entregaron a la producción, y metió violines y coros y lo que hacía siempre, porque era lo único que sabía hacer. Finalmente se hizo el remix, que di mal la fecha, por cierto, cuando hablé de Get Back, pero se hizo el remix de Let It Be, el Naked, que es 1000 veces mejor, por supuesto, que lo que es Phil Spector. Pero Phil Spector era un hombre que vivía dentro del ambiente de la droga, del alcohol, del desenfreno, del rock, de los millones de dólares que corren por esos espacios. Y al parecer, en una de estas noches de aquellas, pues asesinó a una compañera suya, una compañera sexual, una pareja, una amiga, una conocida, no lo tengo muy claro aquí ahora. No lo pude preparar. Para los que me riñen por no tener las cosas preparadas, es que no sabía que iba a hablar de esto, es que estoy improvisando. ¿Vale? Entonces no me riñan por no acordarme exactamente qué día, qué hora y a quién desafortunadamente asesinó Phil Spector. Phil Spector fue a la cárcel y está actualmente purgando una condena, si mal no recuerdo, de por vida por asesinato. Ahora la pregunta. ¿Destruimos todos los discos, todas las obras musicales que realizó Phil Spector como productor? No lo sé, yo no creo. Yo creo que separar al artista de su obra, excepto en ciertos casos, como el extremo que puse yo del escultor asesino en serie, creo que separar al artista de la obra es sano y bueno.